Siendo las 15 horas con 48 minutos, se reanuda la presente audiencia. Bien, vamos a continuar con la presente audiencia. Habiendo concluido con el desahogo de las pruebas, procede ahora a abrir la etapa de alegatos de clausura. Me indican si ya están listos para emitir estos alegatos. Así es, señoría. ¿Defensor? Sí, señoría. Bien, adelante, entonces escuchamos en primer orden a la Fiscalía. Gracias, honorable tribunal. Como la Fiscalía lo manifestó en un inicio, en los alegatos de apertura, se pudo comprobar, señores jueces, que se venció esa duda razonable que exige nuestros ordenamientos legales. Pues con el desfile probatorio que pasó ante ustedes, podemos establecer que efectivamente el acusado Eleazar Iracheta Cruz cometió el delito de feminicidio en contra del apasivo Francisca Salazar Yervides. Pues tenemos que de los propios testigos y peritos, primeramente se desprende la preexistencia de esa vida, del apasivo ya mencionado, pues escuchamos a los hermanos de la propia Oxisa, quienes nos hablaron de su existencia, de su persona, de los años que tenía, de la fecha de nacimiento, corroborándose estos testimonios con la documental que se introdujo a la presente audiencia de debate. Esa acta de nacimiento donde se establece que Francisca Salazar Yervides nació el 30 de septiembre de 1966. Asimismo, los hermanos manifestaron tener una relación con dicha Oxisa, hablaron de las acciones que ella realizaba, mencionaron que trabajaba cuidando al padre de ellos, mencionaron que tenía hijos, que era la pareja de el hoy acusado Eleazar Iracheta Cruz. Continuando al hablar de el cuerpo del delito del feminicidio, tenemos que para acreditar la supresión, escuchamos primeramente al primer respondiente, realizando un informe policial homologado junto con otro compañero, del cual se partieron las investigaciones que dieron origen a que los demás testigos corroboraban el dicho de este policía. Pues, como se estableció, al lugar de los hechos, siendo el ya indicado en calle Francisco Villa, número 300 del ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León, a dicho lugar acuden peritos en el área de campo, de donde recolectan el cuerpo y dicho cuerpo lo remiten al servicio médico forense de la Fiscalía. En dicho lugar, como escuchamos del perito que hizo la fijación, Obed Salatiel Rojas Martínez, ahí se le asigna número de autopsia, se le hacen las labores periciales como muestras de sangre y demás, para remitirse a los laboratorios correspondientes, y ahí mismo en ese lugar, como escuchamos al perito José Wilfrido Antonio Calderón, se le realizó la autopsia. Esa autopsia donde se determina una causa de muerte, siendo esta una causa externa, pues se estableció que fue como consecuencia de degüello. Además, tenemos que para el delito de feminicidio, en cuanto a estas razones de género que establece el Código Penal vigente en esta entidad, primeramente tenemos que se satisface la fracción segunda relativo a los actos infamantes, denigrantes, incluso mutilaciones o cualquier otro tipo de lesión. Tenemos que efectivamente fue así, pues de la propia autopsia se desprende todas las lesiones que presentó la hoy oxisa Francisca Salazar Yervides. Esos actos infamantes, señores jueces, los pudimos ver a través de las fotografías que se incorporaron, a través del relato de los propios testigos. La víctima, esa oxisa, se encontraba al lado de un charco de sangre, presentaba lesiones. En cuanto a la cuestión de género establecida en la fracción tercera
de ese artículo 331 bis 2 respecto a los antecedentes de violencia. Escuchamos a dos personas, al señor Leopoldo y al señor Jesús, ambos de apellido Salazar y Hervides. Son coincidentes en señalar que efectivamente Francisca Salazar Ollervides vivía en un mundo de violencia excesiva, y esa violencia era producida por el hoy acusado. Nos narraron, nos manifestaron la forma en que ellos se enteraban de que esta persona era víctima, cómo esta persona era víctima de esa violencia. Incluso cuestionaron aspectos de situaciones subjetivas en el ámbito de esa violencia, pues cada uno narró situaciones donde refieren que se dieron cuenta que su hermana estaba sufriendo de violencia por parte de el hoy acusado. En cuanto a la fracción cuarta, esa relación sentimental, pues los mismos testigos se estableció que tenía 34 años de ser pareja de el hoy acusado, Eleazar. De esa relación se procrearon hijos. Ustedes vieron, señores jueces, que dos de esos hijos, en cuanto a Lucerito Ivonne y Beatriz Aide, a ellas se les tenía a la fiscalía ofrecidos como testigos, pues teníamos entrevistas. Sin embargo, ustedes pudieron apreciar que se acogieron a su derecho, y aunado la actitud renuente que tenían, corroborando esta actitud, la actitud que tuvo el otro hermano que manifestó también ser hijo de la Oxisa y del hoy acusado. En cuanto a la fracción quinta de amenazas, tenemos que los hermanos hablaron de que su hermana Francisca sufría amenazas, pues el señor Leopoldo dijo que la propia Oxisa le manifestó que sufría amenazas. Asimismo, escuchamos a la testigo perito Mónica Manuela Morales Salinas, quien nos habló de que a través de su estudio, analizando las entrevistas de las propias hijas y de los hermanos, concluyó que la víctima efectivamente vivía en un mundo inmerso de violencia, y que ésta también era amenazada. En cuanto a la responsabilidad, señores jueces, que solicitamos se le atribuya al hoy acusado, tenemos primeramente que él tenía razones suficientes para hacerlo, es decir, para privar de la vida a la pasivo. Destacando de esta relación, como ya se mencionó, esa violencia excesiva, es decir, también es la única persona que se encontraba en ese lugar al momento que se cometieron los hechos, por lo cual no hay duda que él cometió ese delito. Tenemos que el primer respondiente nos dice el señor Ismael Benjamín Ponce, ese policía que declaró en esta audiencia, que cuando a él le hacen el reporte y llega al lugar de los hechos, es decir, donde se encontraba tanto el acusado como la hoy Oxisa, fue a las 0:05 del día 29 de julio del 2019. Él manifestó que en ese lugar el hoy acusado le dijo que él había llegado a las 22 horas de ese día. Tenemos también los entrevistas, los dichos de Antonio Alejandro Martínez Acosta y Alfonso Sánchez. Primeramente, Antonio Alejandro, ese ministerial que declaró a Lucerito Ivonne Iracheta, ella le refirió que la última hora que mensajeó vía teléfono celular con su madre fue a las 7:30 de la tarde, que habló por ella por teléfono. Asimismo, el otro ministerial, Alfonso Sánchez, nos manifestó que él entrevistó a un testigo, Abel Salaices Rodríguez, quien manifestó que él observó al acusado en su negocio desde las 4 hasta las 7 horas de la tarde.
en el lugar donde estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y que este portaba gorra y que se había retirado de ese lugar. Asimismo, tenemos que el ministerial que declaró a una testigo, la cual vecina del lugar, que vio al hoy acusado gritar, se me fue, y que trataba de hablarle a los vecinos. Eran los primeros minutos del día 29 de julio del 2019. Es decir, señoría, si en dado caso la defensa tratara de argumentar o manifestar que su representado no fue quien cometió ese ilícito, le solicitamos, señores jueces, juzguen con las máximas de la experiencia, pues no es lógico que desde las 10 que él refiere, incluso hay que tomar en cuenta, antes de pronunciarme de este argumento, lo vertido por Cintia Yamilet Cortés Rodríguez y Vanessa Judith Soto Soto. Esos dos testigos que nos dijeron que al pasar por ese domicilio observan a un hombre, a una silueta de una persona que portaba gorra y que arrastraba a otra que ellas supusieron que era del sexo femenino por la altura. Volviendo a mi argumento que solicito, y vuelvo a reiterar, solicito tomen en cuenta, no es lógico que si el acusado haya llegado al lugar de hechos a las 10, como él se lo refirió al primer respondiente, o a las 10:30 de la noche de ese día, como las testigos lo vieron, no haya hecho algún reporte. Pues los reportes iniciaron los primeros minutos del día 29 de julio del año 2018. Aunado a que tenemos, señores jueces, que como se desprende del dicho de todos los peritos que aquí declararon, hubo peritos que determinaron que en el lugar de los hechos recolectaron una gorra, que en el lugar de los hechos recolectaron manchas de sangre. Peritos que nos dijeron que el acusado accedió a entregar las prendas consistentes en camisa, pantalón, truzas y botas, y que esos indicios, tanto los encontrados en el lugar de los hechos como los aportados por el propio acusado, fueron remitidos a los laboratorios correspondientes, en estos casos análisis de indicios, donde desprende que la gorra y las botas portaban sangre humana, que esa sangre humana fue remitida a los laboratorios de genética forense. Y como escuchamos a la perito de genética forense, que ella, además de su intervención, constó en hacer tres determinaciones de perfiles genéticos y 2 comparativos. Entre esos perfiles genéticos escuchamos a esa perito, Carolina Elena Coronado Ávila, que dijo que ella determinó el perfil genético de la autopsia, en este caso de la autopsia correspondiente a la señora Francisca Salazar Ollervides, y que respecto a los comparativos que había hecho, aunado a sacar los perfiles genéticos de las manchas encontradas en esa gorra, que es coincidente con la gorra que le ve el testigo Abel Salazar, que si bien es cierto no pudimos traerlo, señoría, bajo el principio de lealtad les informo, señores jueces, que la Fiscalía agotó este principio, sin embargo, pues no pudo hacer. Escuchamos a estos testigos circunstanciales que vienen siendo los agentes ministeriales, que dicen que efectivamente, momentos antes de los hechos, el acusado portaba una gorra. Además, que esa gorra fue encontrada en el lugar de los hechos. Esa gorra, como pudieron apreciar, no es de una mujer, esa gorra es de un hombre. En ese lugar vivía el acusado, y esa gorra, al ser analizada, se le encuentra la mancha de sangre, al igual que las botas, se determinan los perfiles genéticos, y al hacer los comparativos se determina por parte de esa perito
Carolina Elena Coronado Ávila, que efectivamente sale positivo ese comparativo que menciono entre la oxisa Francisca Salazar Ollervides con esas manchas de sangre encontradas en esos indicios, destacando que los peritos que declararon establecieron que una de las manchas encontradas en esa bota izquierda, la cual fue remitida o otorgada por el propio acusado, fue una mancha por salpicadura, e incluso hicieron la aclaración de cuál es la diferencia entre una mancha por contacto y una mancha por salpicadura. Es decir, se rebustece la responsabilidad plena que le corresponde a Eleazar Iracheta Cruz, entrelazando todos y cada uno de estas pruebas desahogadas en esta audiencia de debate. Si bien es cierto, señoría, escuchamos de la defensa preguntar a la mayoría de los testigos si les constaban los hechos, pues es más que obvio que no les van a constar. Estamos hablando de un delito de feminicidio, que es más, que es un delito que ustedes han de tener conocimiento y experiencia en acreditar o no esos delitos. Señores jueces, es un delito que por lo general se hace ante la falta de testigos. Pero aquí en este caso tenemos que cada uno de los testigos que desfilaron por aquí, así como los peritos, los cuales hicieron prueba científica, todos ellos corroboran esa responsabilidad plena que le corresponde al hoy acusado. Por todos estos razonamientos, señores jueces, la Fiscalía solicitamos se dicte una sentencia de condena en contra del hoy acusado por el delito de feminicidio, solicitándoles en este momento que juzguen a cada una de las probanzas ya mencionadas desde una perspectiva de género que se ocupa en este tipo de delitos, pues es un delito que va en aumento y es un delito que inicia desde esa violencia familiar, esa violencia de género, que es más que obvio, como se desprende de los testigos, el acusado cometió en contra de la hoy oxisa. Estos son los alegatos de clausura que realiza la Fiscalía. Asesora. Me adhiero a los alegatos de la Fiscalía. Defensa. Gracias, señoría. Perspectiva de género. Feminicidio. Ya con esto estamos pretendiendo armar un escándalo con el que le soslayemos un poquito el ánimo al juzgador. No, señoría. Tengo el privilegio de haber participado en diversas audiencias con este tribunal y sé que no es dable este tipo de situaciones. Dijo la Fiscalía muy al principio que nos iba a llevar a rebasar la duda razonable. Y ahora lo viene a decir y dice que lo cumplió. Sí me preocupó un poco cuando lo dijo, porque pensé que me estaba hablando de un juicio diverso al que asistí hoy. Aquí no rebasó ninguna duda razonable. Señoría, dicen la sabiduría popular, pues rara vez se equivoca. Sí, también la sabiduría popular deriva de las máximas de la experiencia. Y dicen que el diablo se esconde en los detalles. Y aquí hay varios detalles que resultan interesantes, que a lo mejor este tribunal coincide conmigo. Uno de los testigos que trajo hoy la Fiscalía nos habló de una motocicleta que estaba ahí. La vimos en las fotografías que
exhibió la fiscalía, pero nos dijo algo muy interesante respecto de esta moto. Tenía las llaves puestas. Señoría, todos los que manejan un vehículo de 2 o 4 ruedas, y aquí es donde les ruego hagan un ejercicio de memoria, tenemos la costumbre de, cada vez que bajamos del coche, quitamos las llaves. Cada vez que bajamos de la moto, quitamos las llaves. A no ser que tengamos algún motivo demasiado fuerte como para olvidar las llaves, el que nos tenemos que bajar deprisa. Bueno, sus llaves estaban pegadas. Esto por sí solo no nos dice nada. Dice la fiscalía que con sus testigos acreditó. Pues no, señoría, no acreditó nada. Lo único que pudimos ver con sus testigos es que a ninguno le consta nada. Pero viene hoy la fiscalía a decirles que es un delito de naturaleza furtiva, que se comete en ausencia de testigos. Bueno, señoría, es que así son todos los delitos. Los delincuentes tienen la mala costumbre de andar delinquiendo con el menor número de testigos posibles, porque pretenden huir de la punición estatal. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos entender de lo que nos dijeron estos testigos a los que no les consta nada. Un elemento, ya la fiscalía se adelantó, me ganó esa parte del argumento, pero yo la quiero retomar. Un elemento, no me acuerdo si ministerial o policial, nos dijo que esa testigo, Sonia Idalia, que por cierto habría sido muy provechoso para la teoría del caso de la fiscalía presentarla, nos dijo el policía que la testigo le dijo que Eleazar andaba corriendo por la calle gritando y pidiendo auxilio. Entonces, ¿qué sentido tiene privar con plena intención de la vida a alguien y luego salir a pedir auxilio? Lo desgraciado de este asunto es que nadie le hizo caso. Luego, tenemos entonces pues, que no les constan los hechos a los policías. Me dicen que le dijeron. Y así nos lo dijeron. Por eso fui a lo mejor un tanto soso, preguntando lo obvio. Que si les constaba, que si lo habían visto. Pues por supuesto que no. Desde un enfoque muy distinto al que dice la fiscalía. Tenemos estos testigos que no vieron. Luego viene la fiscalía hoy a decirles que es un feminicidio porque una violencia inmensa en la que vivió. Sí, pero ¿con qué lo sustentan? Aparte de una declamación bastante entusiasta, no hay otra prueba. Jesús y Leopoldo Salazar textualmente nos dijeron nunca haber visto ninguna agresión. Es que ella me dijo que le pegaba, ella le tenía miedo. Bueno, pero son testigos de vidas. Le pregunto a un hombre que se ve bastante robusto que si en algún momento quiso defender a su hermana. No porque le tenía miedo. Pues tenía miedo. Bueno, cada quien se oye. Yo no soy para juzgar los grados de valor de las gentes. Lo que sí sabemos es que refirió tenerle rencor y tenerle miedo. Y le tenía tanto miedo que se iba a los gallos y a las carreras de caballos. Bueno, no sé si dijo carreras, dijo caballos. Luego la fiscalía nos viene y nos trae a dos niñas que textualmente, una me dice, vi una silueta como que arrastraba un cuerpo que parecía por la talla una mujer, porque era chiquita. Bueno, está bien. Otra también nos dice, palabras más, palabras menos, lo mismo, pero ella nos dice sombra. Bueno, está bien. Pero les decía yo que el diablo se esconde en los detalles, porque me hablaron de que alguien estaba arrastrando a alguien.
Y yo le pregunto al primer policía, oye, ¿viste alguna marca de cuando se arrastra algo así como un trapo húmedo, ese tipo de huella de...? Sí lo vi. Ah, ok. Oye, ¿y de qué largo era la mancha? No, pues como de 1 metro. Bueno, ándale pues. Y luego a un perito, ahora sí, un perito, un experto en criminalística de campo, le pregunto que si alcanza a ver alguna huella de arrastre. Y me dice que no. Y le muestro una fotografía. Y este tribunal vio tan claramente como lo vi yo, que no se aprecia ninguna huella de arrastre. Sí, se aprecia un charco de sangre. ¿Huella de arrastre? Entonces, ¿qué pasó con ese cuerpo que nos dijo, o nos dijeron, las menores, que alguien estaba arrastrando? Pues no sabemos, porque no se justifica. Pero peor aún, nos dicen que no alcanzaron a ver porque estaba muy oscuro. Bueno, ahí están esos testigos que dice la Fiscalía que se busca cometer en el anonimato y en la furtividad. Ahí estaban. Lo único malo es que sus testigos no aportaron absolutamente nada a este proceso. Nos trae a una serie de elementos de la Policía Ministerial que, para no seguirlos aburriendo, les digo, tampoco vieron nada. Son los que recabaron esas entrevistas, a los que les dijeron que dijeron, testigos de oídos. Luego, y lo digo con todo respeto, me traen a una licenciada que viene a hablarnos de una autopsia psicológica. Ya lo digo con todo respeto, pero me pareció una charlatanería lo que nos vino a exponer. Con base en lo que le dijo alguien más que le habían dicho, volvemos otra vez a ese teléfono descompuesto. La licenciada viene a decirme que había una indefensión programada o aprendida, no me acuerdo cuál fue, pero no digo eso. Esta experticia, entre comillas, es francamente inatendible. Nada más le faltó al perito decirnos que el cuerpo de la Oxisa tenía algún daño psicológico. Con eso concluyen siempre los peritos de la Fiscalía. Ahora, señoría, la Fiscalía también lo reconoció, lo dijo abiertamente, pruebas circunstanciales. Nos viene a hablar de una prenda. No, no es cierto. De varias prendas. Zapatos, bueno, calzado, pantalones, camisas, gorras. Y pretende hacer creer a este tribunal que esa gorra, que por cierto nunca fue identificada por ningún testigo, que quien les iba a decir que esa era la misma gorra que teóricamente habría traído mi representado, pues es un testigo que no vino, un testigo del cual se desistió la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía falla en su intento de poner esa gorra en la cabeza de mi representado. Pero es que las prendas las entregó mi representado. Sí, eso pudo haber sucedido. Lo que la Fiscalía se le olvidó es que en ningún momento nos dice y nos acredita, más que decirnos, nos acredita de quién eran esas prendas. ¿Eran de mi representado o eran de alguien más? Le pregunto a sus peritos, oye, ¿y me puedes decir qué día se impregnaron esas manchas en esas prendas? No. Entonces, ¿qué me vienes a decir? No, pues te vengo a decir que están manchadas. Pues sí, pero para eso no necesitábamos un perito. Bueno, pero ¿me puedes decir entonces en qué condiciones se originó esa mancha en la prenda? No, tampoco. Entonces, no sabemos ni cuándo ni cómo llegaron esas manchas. Pero hoy la Fiscalía pretende venir a decir que esas manchas llegaron ahí justo en el momento de este lamentable hecho. Y con esos argumentos, señoría,
No me acuerdo ahorita cuál es la pena por el feminicidio que está intentando acusar la Fiscalía. Pero lo que sí estoy seguro es que no son 6 meses. Es un delito demasiado grave, con una penalidad muy alta, como para que la Fiscalía se atreva hoy a pedir una sentencia con base en esos medios de prueba que hoy nos dio. En resumen, señoría, nadie vio, ya no les voy a decir que vio a mi representado. Perdón, sí, ya no les voy a decir que nadie vio a mi representado. Nadie vio a quien haya atacado a la señora Francisca aquella noche. Eso sí nos queda bien claro. Nadie nos puede decir, y la Fiscalía falló también al decirnos, y esta es el arma homicida. Aquí, en esta navaja, en este cuchillo, en este machete, en este vidrio roto, se halló sangre de la víctima. Y tantito más para acá, las huellas de X o Y persona. No, ni siquiera eso pudo hacer la Fiscalía. Y hoy viene a pedir una sentencia de condena con una pena tan brutal, sin datos de prueba. Perdón, sin medios. Señoría, que superaron la duda razonable. Yo no sé ustedes, señoría, pero yo me quedé con más dudas de las que llegué, de las que tenía cuando empezamos. No sabemos cómo, no sabemos por qué. Dice la Fiscalía que se acreditó el motivo, que por razón de género. ¿Cuál motivo se acreditó? Es que la golpeaba mucho. Sí, pero ese no es un motivo. Y además tampoco acreditó eso. No dio un solo dato de prueba. Entonces, señoría, dejando de lado cualquier alarde de arrogancia, no se acreditó la responsabilidad de mi representante. Tampoco, ni siquiera, se acreditaron los extremos del tipo penal que exige el feminicidio. Y en ese sentido, señoría, pues es que les pido una sentencia absolutoria, porque no se acreditó nada de lo que dice la Fiscalía. Muchas gracias. ¿Algo más, fiscal? Sí, señoría. Hay un aspecto que me llama la atención que dice la defensa. Que su representado, el día de los hechos, llega al domicilio ya mencionado, que la motocicleta tenía unas llaves, que lo obligó a bajar deprisa. Hay que recordar lo que dijo el primer respondiente. El acusado andaba en estado de ebriedad. Quizás podría ser esa una de las razones por las que haya olvidado quitar las llaves. Otra de las razones podría ser que llegó directamente a lesionar a la oxisa. Hay otro punto que dice la defensa, que lo ven arrastrando un cuerpo, que no había huellas de arrastre, que las testigos dijeron, del patio de la entrada hacia adentro, una persona masculina iba arrastrando a otra, al parecer femenina. Como vimos de las fotografías, la casa es amplia, hay un pasillo, atrás hay otro patio grande. No quiere decir que se mató o la había privado desde la entrada hasta atrás. El cuerpo de la oxisa se encontraba atrás del patio de la casa, junto a esa motocicleta. Efectivamente no había huellas de arrastre de la oxisa muerta. Las testigos no refirieron ver a una persona desangrándose, la cual era arrastrada. Vieron a una persona masculina arrastrar a una persona femenina hacia el interior del domicilio. Lo que sí podemos establecer es dónde quedó la oxisa y dónde se encontró ya el cuerpo sin vida, que no fue en el patio delantero ni en la entrada, sino en el patio de atrás de la casa, como se pudo apreciar de las fotografías. Objeción, señoría. Está rebasando los límites de la réplica.
Abogado, vamos a dar oportunidad para concluir lo más pronto posible con estos alegatos. Para acabar, señoría, es en el mismo sentido. Y respecto a una palabra muy fuerte que dice la defensa respecto a la psicóloga, charlatanería. Señores jueces, ustedes escucharon a la perito, el explicar cómo realizó su estudio, el explicar que entrevistó a 2 personas, siendo estos los hermanos de la Oxisa, y tomó en cuenta los datos que obraban dentro de la carpeta, entre esas las entrevistas de las hijas de la propia Oxisa. La perito que narró cómo hizo la metodología para establecer la conclusión en su dictamen fue clara y precisa en señalar cada uno de esos aspectos y lo que tomó en cuenta para hacer ese dictamen. Entonces no es una charlatanería, es un testimonio de una persona especializada, como lo es la rama especializada en la rama que desempeña de la psicología, y se debe de tomar en cuenta esas manifestaciones de esa perito. Si bien es cierto, tomó en cuenta las entrevistas de las testigos, lo es también que después de rendir las entrevistas de las hijas de la Oxisa ya no quisieron declarar. Escuchamos aquí al propio hijo de la Oxisa el querer tratar de defender a su padre, pues solamente él vino a decir que a él no le constaba la violencia, que sin embargo sí dijo altas y bajas, quizás omitiendo esa violencia que científicamente a través de dictámenes está acreditada para beneficiar a su padre, pues él así mismo lo dijo: yo no quiero seguir viendo a mi padre en la cárcel. Con estos razonamientos, señores jueces, reiteramos nuestra solicitud que se dicte un fallo de condena en contra del acusado ya mencionado. ¿Algo más, defensa? Sí, señoría. Decía yo que estaba rebasando los límites de la réplica, pero bueno, me hago cargo de sus nuevos argumentos. Dice la Fiscalía que este detalle de las llaves, quizás porque estaba borracho. Aquí la palabra clave es quizás. Luego nos vuelve a referir en su argumento, ya casi al final, y otra vez dice quizás. Y quizás porque el hijo quería favorecer a su padre y ya no lo quería ver. En la cárcel así se lo dijo a la Fiscalía. Señoría, una pregunta capciosa. ¿Estaremos de acuerdo todos en que no había respuesta correcta para esa pregunta? ¿Quieres ver a tu padre en la cárcel? Sí. Ah, ya ves, señoría, pues que es culpable, hasta el mismo hijo lo reconoce. No. Ah, ya ves, señoría, es que lo quiere beneficiar. No había respuesta correcta para esa pregunta. Insisto, señoría, son meras argumentaciones las de la Fiscalía. Nos viene a hablar de una serie de hechos que pues, yo no veo que haya probado. Y en ese sentido les vuelvo a reiterar mi petición. Muchas gracias. Bien, señor Eleazar, antes de cerrar el debate, ¿quiere hacer alguna manifestación? No. Correcto. Señor Jesús, ¿usted desea hacer alguna manifestación? Bueno, con esto vamos a dar por cerrado el debate, vamos a dar un receso para efectos de deliberar y en unos momentos más reanudamos la audiencia para comunicarles el fallo. Este receso se va haciendo las 16 horas con 27 minutos.